Bienvenidos a este video en el cual vamos a complementar toda la configuración de los tokens, la seguridad y la configuración de los accesos que hemos realizado en el video anterior, activando la parte del uso de la notación de pre-authorize que nos permite indicar a qué métodos o a qué clases de acuerdo al rol que tiene el usuario, este tendrá permisos o accesos. Para lograr eso, nos vamos a dirigir a la parte del config, web security config, y en la parte de la sección de las anotaciones vamos a incluir dos anotaciones que son las siguientes. La primera es el arroba enable web security y el segundo es el arroba enable method security. Este último es importante. Este último va a ser muy importante para el uso de las anotaciones pre-authorize. Una vez que tenemos eso, vamos a dirigirnos a la parte ahora del service que tiene que ver con el login, porque recuerda que aún hemos dejado pendiente la parte del inicio de sesión, porque teníamos que completar la parte de los tokens. Entonces, ahora vamos a regresar a esa función. Una vez que hemos activado esto, vamos acá. Vamos a ubicarnos en la clase User Service y MPL. Y acá vamos a hacer lo siguiente. Ahora que ya tenemos toda la construcción de los tokens, acá incorporaremos o inyectaremos la dependencia final del token provider. Y con este objeto me voy a dirigir a esta sección que había dejado inconcluso y aprovecharé el Create Access Token, el cual le enviaré justamente el objeto de autenticación que había implementado en este punto. Una vez que ya tengo eso, voy a guardar este elemento y ahora me tengo que dirigir a la parte del controller, porque ahora como ya terminé con la parte de los services, faltaba solamente incluir esto. Me voy a la parte de los controllers, API para ser específico a esta parte, y acá me voy a ubicar en este controller de acá. Wow. Y en este controller vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar un arroba postmapping y le llamaremos login. Login, ahí está. Y el método será el siguiente. Response entity. Entonces acá, como ya sabemos, esto retorna un response, recibe lo que es un login DTO y a este tenemos que agregarle también el arroba valid para que se activen las validaciones que hemos indicado en el login DTO. Entonces, si todo va bien, va a retornar un OK, ¿no? Un OK. En este caso no le pongo un create porque no estamos haciendo como tal una creación. O sea, estamos enviando los datos con post, pero no estamos haciendo una creación. ¿Ok? Por eso es que retorno el estatus de respuesta. OK. Una vez que ya tengo eso, ya completé la parte del login, vengo acá y me voy a dirigir a cada uno de los controladores para activar el pre-authorize y ahí indicar qué rol tendrá acceso a ejecutar los métodos de cada uno de los controles. Recuerda que el authorize tú lo puedes ejecutar a toda la clase o puedes indicarle a un método en concreto. Por ejemplo, en la parte del admin author, debajo de esta anotación voy a decirle, mira, todos los métodos de esta clase, quien se encargará de ejecutarlo será aquel usuario que debe de tener este rol de admin. Entonces, si tú lo colocas a la clase, por lo tanto, se activa para todos estos métodos. ¿Ok? Pero si quieres únicamente a un método, entonces tendrías que venir por acá y decir, por ejemplo, a este método. Eso quiere decir que los otros métodos, digamos, al no estar asociado a un rol de usuario,
podrá ser ejecutado por cualquiera, pero en particular si tú le colocas a este método solamente tendrá permiso de ejecución aquel usuario que tenga el rol de admin. Pero en este caso lo voy a dejar a la clase porque el único que debería hacer los mantenimientos de datos, o sea, crear un autor, eliminarlo, modificarlo, debería ser un usuario que tenga el rol de administrador. Vamos acá, vamos ahora a pasar a la parte del book controller. Y en este book controller vamos a colocar el @preauthorize, pero en este caso vamos a colocar dos roles. Quien se encarga o se encargaría en todo caso de hacer el mantenimiento de libros sería el admin y también el autor. Porque el autor, recuerda que también es un usuario, va a ser un usuario que una vez que pase todos las condiciones y términos que garanticen que realmente es un autor con experiencia, será usuario de nuestra aplicación web y él podrá hacer todas las operaciones que estén estipuladas en este controller. Ahora vamos al admin category. Vamos a cerrar esto. Y en este caso, categorías únicamente será creado por un usuario tipo admin. Vamos acá a logout controller. En el caso de logout controller no, porque recuerda que eso es público. Así lo hemos definido en el web security config. Así que acá no tengo que poner ningún @preauthorize. En el caso del colecciones de libros, ¿quién será el único encargado de crear colecciones de libros? Bueno, el cliente, pues, ¿no? El usuario tipo cliente. Ya también lo vamos a colocar al admin por si acaso. Luego nos dirigimos al collection controller y acá le voy a decir que en este caso sea de tipo cliente. Vamos a colocar esto acá. Perdón. Pre-authorize, que sea el cliente y el admin quien se encarga de crear colección. El autor no, porque no necesita, salvo que sea un requisito funcional y bueno, ya podríamos activarle para ese rol también. Luego nos vamos a la parte del media controller y en el caso del media controller también ahí podemos indicarle que quien puede cargar imágenes tendría que ser en este caso el autor, porque cuando el autor va a registrar un libro es muy importante que él también pueda subir la portada del libro y también subir el PDF del libro. En el caso de la compra, en el caso del único que puede comprar tendría que ser un usuario que tenga el rol de cliente, ¿no? Ya, ahí lo estoy aplicando. Y en el caso del perfil, el perfil sí lo puede ver cualquiera, pues, ¿no? Menos el admin, por ejemplo. El perfil tendría que tener acceso ya sea un perfil de tipo cliente o un perfil de tipo autor. Y lo que me falta es el catálogo. En anteriores videos había creado este book repository, si no me equivoco, donde yo tenía que cargar la lista de los 6 primeros libros ordenados por fecha de manera descendente. Entonces lo que me faltaba era crear el catálogo, pero ese catálogo no lo voy a colocar en el admin book controller, sino que ¿por qué no lo voy a colocar ahí? Porque este tiene una ruta que inicia con admin. Entonces ya no lo puedo colocar ahí porque esta ruta según el web security no está configurado como público. Por lo tanto voy a crear un nuevo controller al cual le colocaré como nombre home controller, homebook controller. Y va a ser en esta clase donde colocaré la siguiente ruta. Request controller, la parte de request mapping, colocaré acá libros, books, colocar arroba ajá. Y en este caso no tendrá un pre-authorize porque esto al igual que logout también será público. Entonces acá simplemente lo que hago es llamo al service donde está la lógica de poder recuperar los 6 primeros libros. Este de acá me permite
completar el get mapping, justamente recuerda que en el wet security config nosotros habíamos mapeado esta ruta de acá, books y recientes, eso es lo que tengo acá, y por lo tanto simplemente lo que voy a hacer es retornar el detalle. Ya había creado también este DTO en videos anteriores, y acá simplemente lo que tengo que hacer es vamos a ver. Uy, creo que no creé este método es el que me falta crear. Entonces voy a regresar. ¿Dónde tengo que hacer esto acá? Esto lo voy a tener que hacer en el admin book service. Ya, voy acá. Uy, esto no. Primero lo voy a definir acá. Voy a definir un método. Ese método lo que va a hacer es listar, en este caso, los detalles del libro. Están representados con esto. Y finalmente este método tengo que implementarlo en la clase. Entonces me voy a dirigir acá a la clase, al book service. Y bueno, este método ya es poco sencillo. Simplemente lo que tendría que hacer es incorporarlo a este service para llegar a implementarlo. Y la implementación sería puntualmente lo siguiente. Voy a retornar el book repository y simplemente llamaré al método find_by_top6 by order by created as this, que es puntualmente el método que había definido como query en el book repository. Hago la transformación de cada objeto que voy recuperando de esa query y lo transformo a un objeto tipo book details DTO utilizando el método doDetails DTO que ya había definido en el book mapper. Esto de acá no es tan necesario ahora, simplemente lo puedo acotar y recortar retornando un toList. Una vez que ya tengo eso, acá ya se soluciona el error y esto simplemente es retornar los elementos y incorporar este HTTP status. Y con eso ya tendríamos la parte de toda la incorporación de seguridad, autorización, generación de tokens, y lo que nos queda únicamente es ejecutar el proyecto y, bueno, verificar si todo va bien, o sea, si no hay errores de sintaxis, y luego verificar con Postman si realmente esto tiene el funcionamiento correcto. Entonces, ahora, como podemos observar, ha ejecutado de manera correcta y a continuación me voy a dirigir a Postman para explicarte los endpoints que he creado y el funcionamiento. Bien, ya me encuentro en Postman y bueno, lo primero que hice, al igual que en los requests de registro de cliente y registro de autor, generé un request que tiene que ver con la autenticación y le puse la ruta que había configurado en el controller como, bueno, la ruta base, diagonal OAuth o AUTH, diagonal login, y esto lo voy a enviar utilizando el verbo post. Acá tengo justamente el cliente que ya había registrado cuando estuve probando lo concerniente al registro de usuario. Utilizaré estas credenciales en la parte de la autenticación y como ya tengo ejecutando el proyecto, ahora simplemente no te olvides, tipo raw, JSON, y hay que enviarlo. En este caso, el proceso de autenticación ha sido correcto. Lo que hace es retornar el token, te retorna la parte de los datos, tanto el primer nombre, es el apellido y el rol, y te genera este token de acá, que tiene ya la estructura de los tres elementos que conforman ese JWT. Simplemente para verificar el funcionamiento, voy acá a JWT Encoder. Recuerda que estos tokens, así como se encriptan, se pueden desencriptar. Entonces yo voy a colocar el valor que se ha generado y observa que acá en el SAGIEC aparece justamente el correo, y eso se indicó en en el token provider donde está el método de generación del token. Ahí habíamos indicado que el SAGIEC tiene que ser el correo
y habíamos puesto mediante un client que el rol se tenía que recuperar del usuario y a eso le concatenábamos este rol de acá. Y ese era el rol que se tenía que incluir en este token. Asimismo, se está colocando también la fecha de expiración. Actualmente este token es no válido, pero ¿cómo lo podemos validar? Colocando justamente el secret, la clave secreta que se utiliza para la firma, que viene a ser toda esta cadena. Entonces voy a copiar esta cadena y voy a colocarlo acá. Y con eso observa que el token que ha generado nuestro backend queda correctamente verificado. ¿Eso qué quiere decir? Que ahora, cuando, por ejemplo, voy a tomar este token de acá, o lo voy a copiar, me voy a dirigir al request que tiene que ver con obtener todas las categorías. Y ahora ya no solamente voy a enviar la petición con el verbo, sino que además en la sección de autorización tengo que elegir el tipo de autenticación que es Viewer Token. Ahí venía la parte del viewer que el JWT filter tenía que tomar y a partir de la posición 7 va a tener que recuperar todo este token que viene acá. Entonces, el tipo de autentificación, no te olvides, viewer token, y en la parte de tokens tienes que colocar el valor. Ahora, además de eso, recordemos que la parte del mantenimiento de categorías le hemos colocado el pre-authorize únicamente para un admin. Eso quiere decir que si yo ahorita selecciono el Zen, me dice que yo no tengo acceso a ejecutar esta funcionalidad. ¿Y por qué? Porque soy usuario tipo cliente. ¿Ok? En este caso, el único que tiene acceso es un admin. Pero como no tengo un admin, lo que podría hacer es ingresar directamente a un administrador. Para ingresar directamente a un administrador, acá tengo preparado algunos inserts. Es muy importante que tú también tengas ya tus inserts para que tengas seteado tu admin. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Primero voy a ejecutar este insert que me va a registrar la información de las credenciales del administrador. Me voy a dirigir acá a mi base de datos, Tools, Query Tools. Voy a copiar este insert, lo ejecuto y vamos a ver qué es lo que está pasando. Posiblemente ya tengo este usuario con tantas pruebas que he venido realizando, pero vamos a verificarlo. Ok, me dice que, a ver, vamos a ver por acá. Ok, me dice que la llave no... Claro, lo que pasa es que acá en el role ID yo le estoy enviando 1, pero si me voy acá al rol, el rol de admin no es 1, sino es 4. Entonces, lo que voy a hacer acá simplemente es cambiar este 1 por 4. En mi caso. En tu caso lo más probable es que sea otro valor y ya está. Luego voy a ir nuevamente a la tabla usuario para verificar qué ID le puso. En este caso le puso el ID de 5. Voy acá. Y este admin tiene que tener pues sus correspondientes datos personales tanto en usuario y autor. ¿Ya? Eso es de esta manera por la forma de cómo hemos construido pues las relaciones entre las tablas, ¿no? Entonces acá en user ID tengo que ponerle 5 y tengo que ponerle 5. ¿Ok? Entonces voy a seleccionar estos dos inserts, lo ejecuto y ya tengo ahí la información del admin. Una vez que ya tengo esto, voy a probar el inicio de sesión utilizando a un admin y con eso probaré si ahora puedo ejecutar la lista de categorías. Bien, una vez que hemos realizado esos registros, me encuentro ahora en la parte de Postman y estoy en la parte de autenticación y ahora he cambiado el email por un admin@example, que es el dato que hemos ingresado, y el password es password 1 del 1 al 3. Ahora voy a seleccionar y observa que ahora ya me genera otro token. Voy a copiar nuevamente el token, copiar todo este token
Y voy a verificar si con este token puedo, por ejemplo, hacer la lista de las categorías. En el caso anterior me salía que tengo acceso denegado. Entonces ahora observemos que ya me permite. Observa. Y ahora si intento, por ejemplo, realizar un registro, acá en la parte de la autorización, Viewer Token, debería permitirme, bueno, hay que guardar, vamos acá a Body y debería permitirme realizar el registro. Con eso ya estamos garantizando que ahora, de acuerdo al rol, estamos autorizando también los niveles de ejecución de las funcionalidades de nuestra API. Y con eso ya damos por finalizado a todo este módulo número 7, en el cual, perdón, antes de retirarme, todavía no, nos falta algo más. Nos estamos olvidando de la parte de Swagger. O sea, hasta ahorita ya hemos probado mediante Postman. O sea, mediante Postman vemos de que el funcionamiento está bien. De hecho, habría que probar con todas estas peticiones. Pero antes de finalizar este video, esto lo voy a cerrar y me voy a dirigir acá a la parte de Postman. Hasta el momento, perdón, de Swagger, perdón. Hasta el momento la parte de Swagger únicamente tenemos esto. Pero ahí lo que he realizado es haber incluido ya la parte de seguridad. ¿Ok? Esto se sigue manteniendo, la parte de la definición del servidor de desarrollo, la información de contacto se sigue manteniendo, la información de la licencia, la construcción de la información general del API, pero se tiene que agregar esto de acá, lo que es la configuración de seguridad utilizando JWT. Eso es mediante este Security Exchange, donde indicamos el tipo de seguridad, tipo de esquema de seguridad mediante HTTP, el esquema que es de tipo Weaver, que es el tipo de autentificación, y el formato de cómo vamos a enviar este token de acá. Algo muy similar a lo que estamos haciendo en Postman, pero ahora directamente en Swagger. Incluimos un nuevo componente para agregar este esquema de seguridad y incorporamos este componente como parte de el requerimiento de seguridad para utilizar las operaciones. ¿Esto qué es lo que nos va a permitir? Que ahora, para poder utilizar digamos, las peticiones mediante Swagger, va a ser muy importante también incluir el tema del token de seguridad. Muy similar a lo que estoy haciendo con Postman, solo que ahora en Swagger va a aparecer un viewer OAuth que es el que va a indicar que para acceder a ciertas peticiones que son protegidas va a ser muy importante que se envíe este prefijo en todas las peticiones, y este prefijo es el que va a contener el token de seguridad que se va a generar, valga la redundancia, mediante el endpoint de autentificación. En un momento lo voy a probar para que tú puedas observarlo. Y después en la construcción del objeto incluyo ese security item y el componente que está indicado también en esta parte donde se está especificando el viewer OAuth que vamos a utilizar. Una vez que tenemos eso, vamos a copiar esta y vamos a acceder a la parte de nuestro Swagger, y observa que ahora en la parte del Swagger ya se ha colocado lo que es un candadito que es la autorización. ¿Eso qué quiere decir? Que ahora en esta parte del controller, por acá, por ejemplo, si intento acceder a este controller de acá, por ejemplo, directamente, o uno que sea el listado, vamos a uno que sea el listado, por ejemplo el de acá. Ahora me va a decir que no es posible porque necesito pasar primero por un proceso de autentificación. Por ese motivo me sale el mensaje del 401. ¿Ok? Por ese motivo me sale este mensaje. Entonces, ¿cómo realizo eso? ¿Cómo le doy permiso a todos estos endpoints que ahora me aparecen con un candadito? Lo que tengo que hacer acá es dirigirme a esta parte donde tengo el logout
y voy a la parte del registro, no, sino del login. Voy acá y acá utilizaré uno de los usuarios que ya tengo registrados, o sea, el request. Voy acá a OAuth y voy a iniciar sesión, por ejemplo, con un admin, con este admin de acá. Voy a copiar el de acá, me voy a dirigir nuevamente acá, voy a copiar voy a pegar lo que copié de Postman y ahora sí ejecuto. Entonces acá observa que también te retorna una respuesta idéntica a lo que es Postman. Solamente voy a copiar el token, solamente el token hasta acá, y me voy a dirigir a la parte del candadito que lo tengo en la parte superior, y acá en Viewer o Out voy a colocar ese valor del token. Voy a autorizar y ahora cada vez que, por ejemplo, voy acá a la parte de las categorías, que era vamos a verificar si ahora ya me permite. El proceso que he hecho es algo muy similar a lo que estaba haciendo acá, de que ahora para lanzar las peticiones sí tengo que enviar también el token. Y eso en Swagger se ha tenido que configurar para que recién se pueda visualizar este candadito de acá. Y con eso quiere decir que estas rutas son protegidas y necesitan, pues, para el funcionamiento, enviarle ese token de seguridad. Entonces, ahora sí, con toda esta explicación, damos por finalizado al módulo número 7, el cual ha sido muy extenso. Hay muchas cosas que configurar y eso es muy importante para darse cuenta que poner un módulo de seguridad en una API no solamente es cuestión de un usuario y un password, sino que detrás hay muchos componentes y clases que hay que configurar para que esto engrane bien y pueda funcionar como un módulo correcto que cumpla la parte de la autentificación, que consiste en verificar que las credenciales sean de un usuario. Luego viene la parte de la autorización, que es con ese usuario ya autenticado verificar cuál es el rol para decir tienes acceso a este recurso y a este no. Y en todo ese proceso tenemos un token de seguridad que almacena la información del usuario autenticado, y además este token, recuerda que tiene una firma que es colocado en ese proceso de construcción por el backend para garantizar que esa autentificación sea correctamente válida. Y de acuerdo a esa validez, dar acceso a toda la información que se está exponiendo con el API. Entonces, dicho eso, ya te espero en el siguiente video para continuar viendo más cosas en este curso. Muchísimas gracias.